Hola amigos, les damos la bienvenida a una edición más de Editorialmente, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde nos reunimos con nuestros profesores investigadores de esta institución para platicar sobre su vocación profesional, sus inquietudes en la práctica de la docencia y de la investigación. Y desde luego platicar de algo muy interesante, los resultados que comparten con nosotros a través de las publicaciones que ellos propician. En este caso, en este día, recibimos a Sergio Sánchez Vázquez, buen amigo. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Sergio, tu historial académico, bueno, primeramente, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Marcial. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Y Sergio, cuéntanos, tu historial académico, ¿eres doctor en qué? Yo soy doctor en antropología, maestro en historia y etnohistoria y antropólogo social, todo por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Historia. ¿Y tienes en nuestra universidad trabajando cuánto tiempo? 20 años. 20 años. Eres profesor investigador del área de Historia y Antropología y docente en la licenciatura en Historia de México. En Historia de México, en la de Antropología Social y en el posgrado de Ciencias Sociales. De Ciencias Sociales. Y bueno, Sergio, el asunto por el cual te hemos invitado en esta ocasión es porque junto con Alfonso Torres Rodríguez, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, coordinaron un libro que se llama Arqueología Contemporánea del Estado de Hidalgo. Esta es una publicación significativa, interesante, porque pareciera en ocasiones que en nuestro estado no ocurrió nada ni antes ni ahora en cuestiones de historia y de ciencias sociales, y por eso digo que me parece muy importante esto que sacan ustedes, porque finalmente recuperan un tema tan rico, tan interesante, a veces tan abandonado o tan desconocido, para ser más justos, respecto a la investigación de la arqueología prehispánica en lo que hoy es el estado de Hidalgo. Aquí tenemos muchas expresiones materiales e históricas de pueblos prehispánicos, pues ya lo dicen ustedes, en Tula, en la Huasteca, en el Valle del Mezquital, en el Valle de Tulancingo, en la región de Tizayuca, una región riquísima también en expresiones arqueológicas. En fin, tú nos vas a dar ahorita un panorama mucho más amplio, pero cuéntanos, ¿cuál es el origen de este libro Arqueología Contemporánea del Estado de Hidalgo, que reúne nada menos que 9 ensayos importantes sobre diversos tópicos de la arqueología prehispánica en la entidad? Si eres tan amable. Así es. Mira, pues primero que nada agradecer pues el espacio para hablar de esta publicación. Es un libro que realmente representó un gran esfuerzo por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el Centro Regional Hidalgo, donde junto con Alfonso Torres Rodríguez, como bien señalabas, nos dimos a la tarea de coordinar esta publicación. Este libro nació de más bien un segundo simposio sobre arqueología del estado de Hidalgo que se realizó en instalaciones tanto del INA, en la Sala Salvador Toscano, como en instalaciones de la Universidad Autónoma de Hidalgo en el ICSU. Este segundo simposio recuperaba la idea de presentar trabajos sobre arqueología del estado que se hizo desde hacía 20 años. Tenía 20 años que se había realizado el primer simposio. Nunca se realizó el segundo simposio hasta 20 años después, por iniciativa de estos compañeros del Instituto de Antropología, y nos invitaron a participar con ellos. Nosotros lo vimos con muy buena cara, este proyecto. Nuestro jefe de área en aquel entonces, el doctor Javier Ortega Morel, nos ayudó a gestionar pues todo lo que se requiere para llevar a cabo el simposio, y lo realizamos conjuntamente con el INA. Eso fue en el 2011.
Del 2011 al 2012, pues ya fue noviembre, ya faltaba un paso, y posteriormente a esto nos dimos a la tarea de conjuntar aquellos trabajos que vimos que eran más relevantes. Hicimos una selección de los trabajos que se presentaron en el simposio para poder hacer una publicación conjunta. Lo complicado de este trabajo fue realmente la coordinación, la gestión que se tuvo que realizar, que fue larguísima. Nosotros primero, para conjuntar los textos y tener el material publicable ya listo para ser editado, pues nos llevamos prácticamente 3 años. Estamos firmando en el 2015 la introducción del libro, que fue lo último que escribimos, ¿no? Una introducción conjunta que hicimos entre Alfonso y tu servidor. Y a partir de ese momento, del 2015, todavía tuvieron que transcurrir 4 años más para que pudiera salir a la luz el libro, ¿no? Salió en 2019, a finales de 2019. Y todo, pues, tuvo que pasar por una serie de dictaminaciones. Lo dictaminamos primero en la universidad, por parte de nuestra área académica, por parte del comité de editorial, para que tuviera el dictamen de procedente. Después fue dictaminado artículo por artículo en el INA, y luego fue dictaminada toda la obra en su conjunto también por el INA, y se mandaron a corregir los artículos, y hasta que no estuvieron corregidos, pues no se pudieron publicar. Todo este trayecto se llevó 3 años o más, y luego todavía tuvimos que transitar por la firma de los convenios, el convenio correspondiente entre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya con la unidad central, que es la que se encarga de las publicaciones. Entonces fue un libro muy dictaminado, muy revisado, muy preparado, y se llevó muchos años para que pudiera salir a la luz, ¿no? Ahora, desde el origen, desde lo académico, entiendo que hubo muchas exposiciones de trabajos durante el segundo simposio, y de allí solamente se recuperaron 9 ensayos, lo cual quiere decir que pasaron por un filtro muy riguroso para constituir este volumen. Si me permites, voy a leer aquí los artículos los ensayos que incorporan son Tizayuca, un sitio provincial tolteca, de Carlos Equigua Manrique, Adriana Laura Tirado Balandrín y Claudia Nicolás Careta. El segundo, Prácticas funerarias en un asentamiento tolteca, de Juan Carlos Equigua y Carla Patricia Ponce. El tercero, Prácticas osteoculturales entre los pobladores toltecas, de Josefina Bautista y Pablo Neftalí Monterroso. El cuarto, Continuidad de las excavaciones arqueológicas de Huapalcalco realizadas entre 1954 y 1984, de Enriqueta Manso Holguín. El quinto, Uso del compás magnético en la ubicación y el tratado de algunos petrograbados de la cultura Xajay, de Alfonso Torres Rodríguez y Carlos Alberto Arriaga. El sexto, Los petroglifos de Jigüingo, acercamiento iconográfico y clasificación inicial, que es un artículo tuyo. El siguiente es Arqueología en el centro de Tulancingo, avances del proyecto de pozos de sondeo en la Catedral de Tulancingo, de Guadalupe Islas y Carmen Lorenzo. El octavo es Cartografía hidráulica de tradición prehispánica y colonial del estado de Hidalgo, de Elia Rocío Hernández. Y el noveno, Manufactura de herramientas de molienda de tradición prehispánica en Machetla, Hidalgo, en la Huasteca hidalguense, de Carlos Hernández Reyes. Estos son los 9 artículos que seleccionaron, y vamos, fue parte también de un largo tiempo de selección, porque tengo entendido que hubo muchas propuestas, muchos trabajos que se presentaron, pero estos fueron los que ustedes seleccionaron. ¿Cuál fue el criterio de selección por el que pasaron para llegar a estos 9 ensayos? Mira, este libro, primero que nada, fue pensado para publicar por parte del INA. El INA tiene unos criterios editoriales muy determinados, muy específicos. Por ejemplo, no se podían publicar aquellos trabajos que presentaran datos que no hubieran sido
procedentes de una excavación avalada por el INAH, ¿no? Todos los materiales que contiene el libro, que son fotografías de restos osteológicos, fotografías de excavación, fotografías de materiales cerámicos, fotografías de elementos rupestres, etcétera, todas son propiedad del INAH. Entonces, no se puede publicar si no existe una autorización por parte del INAH de estos materiales. Esa es una de las razones importantes por las que hicimos una coedición entre el INAH y la Universidad Autónoma de Hidalgo. Ese fue el primer criterio. El segundo criterio, por supuesto, la calidad de los materiales, el texto que se presentó, del análisis que se hace de esos materiales, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues, un último criterio fue el de que los autores hayan realizado todas las correcciones que se señalan después de las primeras dictaminaciones, porque hubo algunos compañeros que pues, después del evento se perdió el rastro, ya no hicieron correcciones a sus artículos y también tuvieron que ser suprimidos, ¿no? Entonces, pues en el libro están los artículos que hemos considerado, que son los de mejor calidad, que son los que ofrecen mayores perspectivas para entender un poco la cuestión arqueológica del estado de Hidalgo. Por supuesto que no agotan la temática, en términos regionales solamente tenemos pues representada la región de Tizayuca, a la región de Tepeapulco, a la región del Valle del Mezquital con la cultura Xajay, algunas cuestiones de la Huasteca, y bueno, pues un trabajo que es como panorámico, que es el histórico, el de Rocío Hernández Sandón, sobre el agua en mapas del estado de Hidalgo, ¿no? Entonces, pues no agota para nada todo lo que se trabaja en términos arqueológicos en el estado de Hidalgo, pero sí fueron trabajos muy representativos en este momento de lo que se presentó en el segundo simposio. Claro, algo que me parece interesante de este libro es que ponen la advertencia una vez más en una zona que poco se le considera dentro de la historia prehispánica de la actual entidad hidalguense, que es la región de Tizayuca, una región muy rica, con gran presencia prehispánica, y que aunque se ha estudiado, no se conoce mucho, no se ha socializado notablemente su vida prehispánica, y creo que ustedes lo hacen. Entonces, bueno, a mí me gustó esa parte específicamente. Y otra que me atrajo, además de la que queremos que nos compares tu propio ensayo, otra que me atrajo fue la de Carlos Hernández, buen amigo investigador del Centro Regional del INAH aquí en Hidalgo, donde él lo que hace es recuperar toda esta vieja tradición prehispánica en la Huasteca y la pone al día en un trabajo que sigue siendo proverbial en esta región, que es precisamente el de la elaboración de los metates en esta comunidad de la Huasteca. En fin, creo que no era la finalidad de agotar todos los temas de la arqueología hidalguense, no se puede en un volumen, pero sí era pasar lista de presente sobre un tema que debe seguir siendo abordado enfáticamente, y que no se nos olvide que esta es una tierra pródiga en arqueología prehispánica, pródiga en arqueología virreinal, especialmente religiosa, y bueno, difundirlo y hacerle tomar conciencia a los hidalguenses es permitirles y propiciar la recuperación, el fortalecimiento y la protección de un patrimonio cultural material e inmaterial. Particularmente tu ensayo Los petroglifos de Jigüingo, acercamiento iconográfico y clasificación inicial, ¿qué nos presentas allí? Porque esta región Jigüingo además es una región mágica, muy bonita, muy interesante, poco explorada todavía, pero con lo poco que lleva nos ofrece una riqueza notable en lo arqueológico, en lo histórico y desde luego en lo estético de estos petrograbados, sin hablar de otras relaciones de estudio de astros y todo esto que deriva de una región como Jigüingo, en el que viene a ser el sureste de Hidalgo, justamente, en la región de Tepeapulco. Coméntanos de tu ensayo, por favor. Bueno, mira, yo en este trabajo presento una investigación que fui desarrollando ya desde hace mucho tiempo, la comencé en el 2006,
y es un trabajo que continuó los estudios realizados por Matthew Walrath, quien trabajó más de 10 años en el sitio arqueológico justamente con los petroglifos de Shewingo. El problema un poco es que Matthew Walrath dio a conocer solamente una parte muy pequeña de la riqueza de los petroglifos de Shewingo, básicamente lo que estaba relacionado con las cruces punteadas que se hicieron famosas porque un investigador norteamericano, Anthony Aveni, las publicó en Estados Unidos y entonces pues, todo el mundo hablaba de las cruces punteadas de Shewingo, pero resulta que en Shewingo no había solamente cruces punteadas, hay una cantidad impresionante de motivos grabados en las piedras, petrograbados les llamamos, que tienen que ver mucho con la cosmovisión, con la religión, con el modo de pensar y de actuar del hombre prehispánico, particularmente de los Xiuhüincas, que fueron contemporáneos de los teotihuacanos, ¿no? El sitio había sido explorado por varios arqueólogos, pero muy poco le habían puesto atención a estas manifestaciones rupestres gráficas en las piedras, y nosotros nos dimos a la tarea de registrarlas sistemáticamente, prácticamente todas. Otro problema que hubo con Matthew Walrath es que desafortunadamente falleció, y cuando falleció no dejó pues un solo mapa de dónde estaban los petroglifos, ¿no? No dejó mapas de localización, no dejó prácticamente más que lo que había publicado en Arqueología Mexicana, en algunas publicaciones aisladas, pero fue todo lo que había, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que comenzar prácticamente de cero, volver a localizar todas las cruces punteadas que él había localizado, que fueron alrededor de 46, y localizamos en un trabajo que hicimos gracias a el consorcio de Universidad Mexicana, el CUMEX, que avaló una estancia, hice una estancia, ya no fue postdoctoral porque ya había pasado el tiempo para hacer una estancia postdoctoral, pero fue una estancia de investigación que hice con el posgrado de arqueología en la ENA, bajo la revisión de Stanislaw Ivaniszewski, y pudimos dedicarle 5 meses de dedicación exclusiva a revisar el sitio. Y encontramos más de 250 conjuntos glíficos con una riqueza extraordinaria en la variedad de sus diseños, desde espirales sencillas, dobles, complejas, encontramos positas, encontramos signos calendáricos, encontramos caritas, encontramos algunos personajes muy conocidos en la cosmovisión prehispánica, el rostro de Tlaloc, que repetidamente aparece, una Chalchotlicue, un dios gordo, deforme, ¿no? Que Matos Moctezuma lo identifica en Teotihuacán como Nanahuatzin, el famoso personaje que se arroja a la hoguera para dar nacimiento al sol. En fin, encontramos una cantidad impresionante de motivos distintos y una riqueza extraordinaria. Nosotros trabajamos estos materiales sin intervenir los originales, solamente sacando las fotografías de los petroglifos y luego por medio de un Photoshop retocando las imágenes para obtener el dibujo y obtener la imagen más clara y precisa del petroglifo. Y hemos hecho además un análisis iconográfico en el cual hemos comparado con imágenes teotihuacanas, muchas de ellas, y hemos encontrado una similitud extraordinaria. De modo que podemos afirmar actualmente que de esos petroglifos tienen una profunda influencia teotihuacana del clásico, ¿no? Y bueno, pues parte de la cosmovisión tiene que ver con la astronomía, con la medida del tiempo, con la medida del calendario, con los ciclos agrícolas, ritualidad agrícola, porque hay una cantidad impresionante de positas. En fin, encontramos una riqueza extraordinaria y nosotros sí registramos todos los petroglifos con GPS y tenemos un plano de localización de todos los petroglifos del sitio. Sergio, además desde luego de toda esta investigación, de este análisis iconográfico,
de todo este trabajo de visita de campo, localización, registro, etcétera, etcétera. Yo quisiera que nos comentaras algo que a mí me parece maravilloso de los petroglifos, y mira que yo conozco muy pocos en esta región de Shiwingo, yo le decía Hiwingo, Shiwingo, lo estético. Realmente hay una concepción estética de estos trabajos que a mí me ha sorprendido. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué te dijo la estética de este trabajo, además de todo lo que nos aportas? Mira, la estética tiene mucho que ver con la plástica mesoamericana, es decir, cómo representaban ellos determinadas imágenes y determinadas figuras. Hay una imagen extraordinaria grabada en la roca, con una espiral que inicia en círculo, se va desdoblando, forma un rectángulo y después se desdobla y forma un caracol encima del rectángulo. Todo con una sola línea, un solo trazo, y son única y exclusivamente espirales que se desdoblan, ¿no? A ese conjunto lo hemos llamado el conjunto espiral caracol, y realmente es extraordinaria. La plástica es maravillosa y tiene un simbolismo muy profundo, ¿no? Muy profundo porque tiene que ver con nada menos que las apariciones de Venus que se posa sobre la Tierra en un momento determinado del calendario. Entonces, para todo esto hay que hacer estudios arqueoastronómicos, el registro del calendario del horizonte, arqueoastronomía, estar grabando las puestas del sol, las salidas de Venus, las apariciones en la tarde, en la mañana, en fin, es un trabajo muy exhaustivo que llevamos a cabo durante más de 10 años. Me acompañaron en ese trabajo algunos compañeros que fueron alumnos de historia, dos de ellos hicieron tesis sobre el sitio, uno se graduó con una tesis sobre Venus en Shiwingo, y otro, Ricardo Salinas, no se pudo graduar, pero tiene su tesis elaborada sobre hierofanías solares en Shiwingo, Huapalcalco y Teotihuacán. Entonces, pues es un lugar riquísimo que da para muchos años todavía de investigación, ¿no? Pero realmente la plástica es impresionante, maravillosa. Sí, sí, desde luego. Algo que también me gusta del trabajo de ustedes es que nunca podremos desconocer nuestro baluarte arqueológico de primer nivel como es Tula. Pero no lo abordan ustedes porque ha sido mucho más comúnmente abordado y con mucha mayor amplitud. Pero lo que están diciendo en este libro es lo que hoy es el estado de Hidalgo, tiene también una riquísima arqueología en otras regiones, en otras partes, y vale la pena seguirla estudiando y conocer. Claro. Para el ego es toda una aventura llegar a Shiwingo, llegar a esta región de Tepeapulco, pues Shiwingo es esta región de la laguna de Cocomulco, es una reminiscencia de la agricultura prehispánica también, el convento franciscano sustentado sobre bases prehispánicas, en fin, quiero decir, y luego la modernidad con Ciudad Sagún. Es como uno de los ejemplos icónicos de multiplicidad de etapas históricas perfectamente expresadas en su arquitectura claro. en el centro de México. Bueno, ustedes hacen la advertencia, allí tenemos el caso de Huapalcalco, que durante muchos años estudió Enriqueta Mansolini, que lo vierte en este trabajo. Este asunto de la cultura Shahai, el uso del compás magnético, que también advierten sobre el conocimiento del magnetismo en épocas prehispánicas. En fin, creo que es muy interesante acercarse a este libro. ¿Qué esperan de los lectores de este libro, Sergio? Bueno, de los lectores, primero que nada, que lo conozcan, que se adentren en sus páginas, que descubran en el libro cosas que son extraordinariamente ricas e interesantes y que mucha gente desconoce. Por ejemplo, la riqueza en cuanto a los enterramientos en la región de Tizayuca, donde se encontraron restos óseos muy importantes de la cultura tolteca, por supuesto, también restos materiales, claro, pero en los restos óseos se encontró y se hicieron estudios, por ejemplo, sobre las deformaciones craneanas, el tipo de deformación craneana que se utilizaba en determinada época, tabular, erecta, bilobular, etcétera,
y hacen un estudio muy interesante los arqueólogos que trabajaron esto, junto con los antropólogos físicos, y realmente el trabajo aporta cosas muy novedosas, cosas que a veces la gente no tiene ni siquiera la menor idea de que existen, ¿no? Esos sitios provinciales toltecas en la región de Tizayuca, pero también el sitio arqueológico de Xajay, en las inmediaciones entre Tecozautla, Huichapan, un nuevo sitio que se llama Cidadá, y en esta región unos petrograbados muy similares a los de Xihuingo, pero donde mi querido amigo Alfonso Torres, junto con Carlos, este, ¿cómo se llama su compañero? Este, Carlos Alberto Arriaga, él hace un acercamiento al estudio de esos petroglifos desde el uso del compás magnético. Y pues asienta como una teoría la posibilidad de que se conociera el magnetismo en la época prehispánica, algo muy poco manejado y conocido, ¿no? Lo que sí sabemos es que lo que sí manejaba el hombre prehispánico eran las orientaciones astronómicas, y por supuesto eso ayudaba a orientar prácticamente todas sus construcciones y todos sus vestigios. Entonces, pues Guapalcal, pues otro sitio importantísimo de nuestro estado que pues ha estado muy olvidado en términos de la investigación. Por supuesto que Enriqueta Manso Holguín ha trabajado muchos años ahí y ha hecho aportaciones muy importantes. Actualmente también están trabajando Alfonso Torres y Nadia Vélez en ese sitio arqueológico. Están trabajando también el arte rupestre, que es muy importante en la región, en esa parte. Y bueno, pues el texto ofrece cosas realmente interesantes, novedosas, muchas cosas desconocidas por completo. La recuperación que hace Carlos Hernández, por ejemplo, del uso y la construcción de los metates, de molcajetes, metlapiles y todo esto que se utiliza todavía en la Huasteca, pues nos habla de una tradición manufacturera que tiene más de 4000 años de antigüedad. Es decir, los metates se inventaron prácticamente cuando se domesticó el maíz y se comenzaron a hacer tortillas. Y desde entonces se siguen haciendo hasta el día de hoy en la región de la Huasteca con las mismas técnicas tradicionales, ¿no? De tallado de piedra y de golpeado y todo. Entonces, recuperar esa tradición histórica, que es arqueológica, por supuesto, porque encontramos metates en prácticamente toda Mesoamérica, ¿no? Y todavía en muchos hogares. Y todavía en muchos hogares y en uso, que es la parte importante, además, ¿no? Entonces, esa recuperación me parece de mucho valor. Y también la parte etnohistórica, ¿no? No solamente la arqueología tiene que ver con restos materiales, también están documentos históricos, códices, documentos que dan cuenta de la geografía, de los recursos naturales, de las formas de aprovechamiento de los recursos, de las construcciones que se realizaron en un momento determinado. Todo eso también forma parte de esa memoria histórica de la que da cuenta este libro. Entonces, pues lo que puede encontrar un lector ahí son puras cosas interesantes. Claro, y además yo quiero comentar que para el que no es especialista, arqueólogo de profesión, simplemente es viajero con afán de descubrir nuevos espacios y viejos tiempos en nuestro territorio nacional, pues vale la pena que se acerque a este libro, ya nada más que pasemos esta etapa de confinamiento, que acudan a Carácter, la librería universitaria en Ciudad del Conocimiento de la Universidad, en la salida Tulancingo, allí en el pabellón universitario, podrán adquirir este libro, disfrutarlo porque se disfruta su lectura, y después de eso planear una visita a estos lugares que ustedes proponen, donde además servirán de punto de partida y después se enriquecerán con una visita a la arqueología colonial, sobre todo la conventual. Tenemos una treintena de conventos y casi todos asociados a muchas de estas zonas arqueológicas prehispánicas que ustedes mencionan. Un libro muy bonito, me quedan algunos artículos por leer, pero allí están para que siga yo su lectura y su disfrute. Sergio, felicidades por este material.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.